Ok, bien. Para el séptimo y último punto que vamos a tratar el día de hoy, de los 18 puntos, es el séptimo punto, es leerla cronológicamente. Es decir, investigar, leer los libros también en el orden cronológico que estos fueron escritos. Es decir, tratar de investigar. Hay muchas Biblias como la Biblia Arcoiris o algunas, la Thompson, la MacArthur, que traen las tablas de los años aproximados, también a mundo hispano, de cuándo fueron escritos los libros. Entonces, la parte cronológica de ver cómo fueron escritos, recuerda, la primera vez que se menciona la cena del Señor es obviamente en las cartas de Pablo, cronológicamente. ¿Por qué? Porque se menciona en los evangelios, pero todos los evangelios fueron escritos después de las cartas de Pablo. Ahora bien, hay libros como Reyes, Crónicas y Samuel que pudieran darnos un cierto tiempo cronológico en los que fueron escritos. Y la cadencia de la lectura de estos libros en ese orden cronológico nos va a ayudar mucho. Para lo cual siempre tenemos que hacernos las preguntas: ¿quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y para quién? ¿Quién lo escribió? ¿Cuándo lo escribió? ¿Dónde lo escribió? ¿Y para quién lo escribió? Es decir, tratar de determinar o verlo desde la postura de a quién fue dirigido el mensaje. Ahora bien, déjame leerte lo que dice el manual. En orden de tiempo, es decir, cronológicamente. Revisar las fechas en las que fueron escritos y leer los libros en ese orden. Sin perder de vista que los libros están organizados de un modo sistemático, ¿sale? Para ayudarnos a comprenderlo mejor. Es decir, en qué año fueron escritos no lo sabemos a ciencia cierta, podemos tener un aproximado. Podemos tener información de un lado e información de otro de una carta. Vamos a hablar de el Evangelio de Juan, por así decirlo, que fue escrito a finales del primer siglo, es decir, por el año 90 más o menos después de Cristo. ¿Sí? Juan, el apóstol Juan, era prácticamente un muchacho de unos 14 a 16 años cuando andaba con el Señor Jesucristo, y posteriormente él llegó a vivir unos 90 años tranquilamente. Entonces, cuando él estaba en la isla de Patmos, pues era un anciano. Pero su escrito fue al final, su evangelio fue escrito al final casi de sus días. Entonces, si tenemos una fecha que nos dijera que es, vamos a hablar de una información que nos dijera que es anterior, no sé, del 80 después de Cristo, o del 90 después de Cristo, o del 85 después de Cristo. ¿Cómo sacas tu promedio de esta manera? Simple y sencillamente tomas el año menor, digamos en el 80 después de Cristo, y el año mayor, que es el año 90 después de Cristo, y lo sumas. Entonces eso nos da 170 años. Si tú lo divides a la mitad, pues ahí nos van a quedar 85 años. O sea que más o menos sería por el año 85 la certificación de que tú pudieras decir aproximadamente en el año 85 fue cuando. ¿Por qué? Porque muchos dicen que fue hacia el 90, muchos dicen que fue hacia el 80. Como tengas la información, puedes sacar tu promedio y tu media básica para tener más o menos la tabla de cómo fueron escritos cronológicamente. De hecho, yo te voy a subir en la plataforma, solo que esto sí va a tardar un poquito porque yo hice un estudio de estas tablas de tiempo y por ahí está la tabla ya básica que un servidor hizo, más o menos en los años que se cree que se escribieron cada uno de los libros, y con esta tabla nos podemos ayudar ya en un orden cronológico para irla leyendo, ¿sale? Recuerda, puedes encontrar mucha información en internet, puedes encontrar mucha información en libros, puedes encontrar mucha información en todos lados. Solo recuerda, nadie sabe a ciencia cierta cuándo fueron escritos. Eso es un trabajo arqueológico, un trabajo de datación, incluso de prueba, la famosa prueba de carbono 14, que pudieran decir este texto es mucho más antiguo, pero eso se lo hacen a los pergaminos, a los escritos. Los originales ya no los tenemos.
papiro o pergamino original, ni uno solo existe. Por tanto, estos no pueden datarse de fechas anteriores o ulteriores a lo que es lo que nosotros tenemos. Por tanto, lo más aproximado es alguien ya hizo la chamba. Obviamente los historiadores y toda la gente que ha estado estudiando a través de los años ya hizo el trabajo. Respetemos, tengamos aprecio por lo que ellos hicieron. Si unos dicen que son con años de diferencia, no pueden ser más de 10, más de 12 años de diferencia entre uno y otro. Entonces, no pueden estar todos ellos equivocados. Recuerda, el método más confiable: tomas la cifra menor, la cifra mayor, lo sumas, lo divides a la mitad y entonces tendrás el número, la medida aproximada de año en el cual fue escrito. Pero eso a mucha gente no le agrada este tipo de situaciones, pero recuerda, solamente es para leerla en un orden cronológico. Eso va a centrar tu atención en lo que estaba ocurriendo en aquellos tiempos. Si tú buscas una línea histórica, haces una línea de tiempo con los eventos históricos que sucedieron en ese momento y en ese determinado lugar cuando estuvo escribiéndose, entonces tendrás una idea del mensaje que el escritor quiso proyectar a sus lectores. Como en el caso de Pablo fueron cartas, en el caso de las crónicas, Reyes, Samuel, esos ya son libros de crónicas, es decir, libros de las crónicas de los reyes de Israel. ¿Dónde fue el tiempo? Recuerda que la mayoría de los escritos que hoy tenemos probablemente fueron post-exílico babilónico, es decir, después de que se llevaron a Daniel y a la banda allá a lo que es Babilonia, ¿verdad? Recuerda que ellos eran jóvenes letrados, jóvenes doctos en las escrituras, en las profecías, porque así fue como lo pidió Nabucodonosor: tráiganme a jóvenes entendidos en toda ciencia, en toda palabra. Entonces, nosotros o la mayoría de los teólogos concordamos en que muchos de estos documentos que tenemos hoy en día son la crónica, pero vista desde el punto del posexilio, es decir, cuando ellos estaban en Babilonia y cuando ellos regresaron a Jerusalén, cuando Esdras, Nehemías, Zorobabel comienzan el regreso a Jerusalén, el regreso a Tierra Santa, que antes no se llamaba así, claro, estaban ellos en una postura de escribir. Entonces, la mayoría de estos escritos los tenemos post-exílico. Y la prueba simple y sencilla es que la palabra querubín viene del babilónico. Y dice ahí en el Génesis que en el tabernáculo había la figura, ¿verdad?, del arca con querubines. Entonces, eso es algo que ya nos da simple y sencillamente algo en que pensar cuando buscamos que esa palabra viene desde el babilónico. Pudiéramos rastrear la palabra mucho antes, pero no es una palabra propia del lenguaje hebreo que se hablaba en ese tiempo, el protohebreo o como le quieras llamar, porque simple y sencillamente no es una palabra que esté acorde a lo que ellos hacían o decían, pero simple y sencillamente es una referencia que a nosotros nos indica que pues si está mencionada es porque ellos la aprendieron obviamente en Babilonia, pero eso nada más es un pensamiento. Hasta aquí, mi querido hermano, mi querida hermana, estamos con el séptimo punto, ¿ok? En las siguientes clases trataremos hasta concluir con los 18 puntos de cómo leer y entender la Biblia. Recuerda, ya vamos a la mitad de este diplomado. Sigue echándole muchas ganas y posteriormente a todo esto vamos a realizar unos cuantos cuestionarios. No te preocupes, son cuestionarios muy sencillos y no se verá nada de lo que no hayamos visto o de lo que tú tengas en tu manual. Entonces te aconsejo que lo sigas leyendo, lo leas y leas. Recuerda, ora a Dios, lee a diario, medita la palabra de Dios, estudia la palabra de Dios, compara versiones, velo en cuestión de tiempo también
el estudio de la palabra de Dios. Usa concordancias, usa referencias, usa libros que te puedan ayudar a estudiar para poder leer y comprender mejor la palabra de Dios. No te salgas a materias que tal vez todavía no podamos dominar para el buen entendimiento de la palabra. Esto nada más es un simple curso de cómo leerla y entenderla correctamente. Hasta la próxima y bendiciones.